Entonces, consiste en lo siguiente. La guía 3 corresponde a esto. No sé si lo ven todos, si alguien me puede decir que si ven o no ven la guía. Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien, gracias, perfecto. Pues yo no me doy cuenta y no lo estoy mostrando. Entonces el objetivo de esta experiencia, en esta guía 3, es determinar la capacidad de un condensador por el método de la constante de tiempo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, acá hay una especie de introducción teórica donde define lo que es la capacidad de un condensador, que es igual a la carga sobre diferencia potencial. Haciendo ese cociente nos da la capacidad de un condensador que tiene como unidad el faradio. Recordando que la carga tiene como unidad el coulombio, la diferencia potencial, el voltio. Coulombio sobre voltio nos da faradio. Pues van a ver que el faradio tiene sus múltiplos y submúltiplos, y nosotros normalmente en clases, tanto de problema como laboratorio, vamos a trabajar con los submúltiplos. En este caso, el microfaradio, el mu-f. Bueno, esto lo pueden leer después ya en su casa con mayor detenimiento. Y la idea es armar un circuito para determinar el valor de la capacidad desconocida por el método de la constante de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar un circuito, que figura acá en la guía. Vamos a cargar el condensador y vamos a descargar. Para el proceso de carga, vamos a armar este circuito conformado por una resistencia y un condensador o capacitor. Lo vamos a alimentar con una fuente de tensión que al cerrar la llave del circuito, ¿qué va a suceder? Va a circular corriente y eso va a hacer que se cargue el condensador a un determinado valor de diferencia potencial. O sea, una vez que llega a su límite, una vez que ya no circula más corriente por el condensador, queda cargado con una cierta diferencia potencial. Bueno, acá está la teoría, no viene al caso ahora, solamente es mostrarles el circuito que vamos a utilizar. Y cuando nosotros hagamos la gráfica correspondiente, en este caso acá es carga en función del tiempo, nosotros vamos a hacer gráfico de diferencia potencial en vez de carga en función del tiempo. Es lo mismo. Y va a dar esta figura. Una curva ascendente. Hasta ahí más o menos me siguen. O sea, es armar el circuito y obtener esta curva que ustedes tengan los valores correspondientes de tiempo y de diferencia potencial. Esto le van a hacer en una planilla Excel. Por las dudas yo les comento antes que me olvide. No hace falta hacer en papel milimetrado como por ahí algunos me preguntaron estos días. La idea es hacerlo en el Excel. Después les comento lo que hay que hacer acá. Este es para el proceso de carga. O sea, ya les mostré entonces el circuito a utilizar para el proceso de carga y la gráfica que van a hacer para ese caso en Excel. Vamos al proceso de descarga. El proceso de descarga también es similar, solamente que se va a descargar el condensador sacando o desconectando el voltímetro. O sea, se pone en una especie de corto, se puentea acá, se saca la fuente de alimentación y se empieza a descargar el condensador. Acá se cierra el circuito y se descarga. Vuelve a su posición o su inicial, ¿no? Ese sería el circuito o el esquema a utilizar para hacer la experiencia. ¿Y cómo nos va a dar la gráfica? Va a dar esta forma. Habíamos llegado a un valor acá dice carga, pero nosotros vamos a llegar con diferencia potencial, voltio, partimos de un valor inicial y
la idea es ir descargando hasta que más o menos se haga cero o tienda a cero. O sea, nunca vamos a llegar realmente a un valor cero. ¿Está? Entonces ya le mostré entonces el esquema que vamos a utilizar para hacer la experiencia y con estos valores que ustedes tengan van a hacer un gráfico similar a esto que está en la guía. Bueno, como dije entonces, la idea es obtener la capacidad desconocida. Nosotros no conocemos la capacidad del condensador. Y vamos a usar el método de la constante de tiempo, tanto para el proceso de carga o de descarga. Y tenemos que conocer el valor de la resistencia. O sea, vamos a determinar de forma gráfica el tau, o la constante de tiempo. Vamos a conocer el valor de la R, de la resistencia. Nosotros vamos a elegir. Y nuestra incógnita va a ser la capacidad del condensador. Entonces, si obtuvimos forma gráfica el tau dividido por la resistencia y ya conocemos nosotros, vamos a tener la capacidad desconocida. Acá vamos a obviar esta parte donde dice que como el método es indirecto, hay que hallar el error. En este caso no lo vamos a aplicar. Esta vez lo vamos a dejar de lado el error. Recordando en física 1 que cuando realizamos una medición indirecta para calcular el error, deberíamos aplicar propagación de errores. Entonces esta parte lo obvio por ahora. Como lo vamos a hacer con un simulador, entonces no corresponde. Y acá justamente viene lo que le comentaba, el circuito a utilizar para obtener los valores de tiempo y de diferencia potencial. Vamos a usar un simulador de capacidad, que va a estar conformado por una fuente de alimentación, una resistencia, el capacitor a saber cuál es su valor, un cronómetro y un multímetro o tester digital. Y también una tabla de doble entrada tensión-tiempo. Nosotros vamos a medir entonces con el cronómetro al tiempo y la tensión. ¿Está? Y justamente acá está el simulador. Una foto, en este caso una impresión de pantalla, la foto del simulador. Después vamos a entrar al simulador propiamente dicho. Como le dije entonces, está con una fuente de alimentación que va a tener su valor. Nosotros con esta perillita que es acá, con esta flechita, me va a indicar si queremos aumentar o disminuir la tensión de la fuente. Es una tensión de fuente de corriente continua, ¿por qué? Porque tiene polaridad. Tiene positivo y negativo. ¿Está? Estos son los cables de conexión y este es el condensador, que no sabemos su valor, y uno de sus bornes está conectado a la resistencia y la otro terminal va conectado a la fuente. De acá de la fuente sale un cable, va directamente al condensador. O sea, este sería el circuito práctico, ¿no? Y la idea también es elegir un valor de resistencia. Esta figura amarilla es el esquema de un multímetro. En este caso está en la función ya de tensión, tal cual como habíamos visto en la guía número 1, donde ustedes reconocieron los instrumentos y algunos materiales. Y este es el cronómetro, que mediría el tiempo. Es como está simulando un termómetro, ¿no? Un cronómetro, creo que sí. Y acá al lado está la tabla de doble entrada, tiempo y tensión. Que acá justamente una que yo inicie la simulación, me va a dar esto, o me va a registrar estos valores de tiempo y de tensión. Estos valores que están acá no son los verdaderos, se hizo una prueba nomás y me registró estos valores. Ahora cuando hagamos la simulación, yo les voy a explicar cómo tienen que terminar. Acá van a ver que está un color rosadito, que luego les voy a explicar por qué está pintado de rosadito, o un color distinto a blanco. Este entonces es el simulador para el proceso de carga. Automáticamente ya al proceso de carga ya está armado el circuito, solamente no tienen que cambiar nada, no tienen que tocar nada, porque es similar al proceso de carga. Y también ya
automáticamente me da la tabla. Acá hay un error de imprenta donde dice tabla de carga, en realidad es tabla de descarga. Así que no sé, por ahí se observa ese detalle. Hay un error de imprenta, es tabla de descarga. ¿Está? Bien. Entonces, esto es una breve demostración o introducción de la parte teórica. Vamos directamente entonces al desarrollo de la experiencia, donde vamos a utilizar el simulador, que está en un Excel, que también figura en el campo, también fue cargado en el campo, así que eso lo tienen que descargar del campo y llevarlo a su PC. Y ahí empiezan a trabajar. Y acá está la técnica operativa o el desarrollo de la experiencia. Vamos a hacer primero el proceso de carga, donde le indica que hay que abrir el simulador, es hacer un clic en la solapa de proceso de carga, porque los dos están, tanto el carga como el descarga, están juntos en un mismo Excel, pero en distintas solapas. Y ahí, los ítems 3, 4 y 5 es lo que le voy a explicar ahora, mostrándole el simulador. ¿Está? Esto ya en su casa, cuando esté más tranquilo, lo van a leer con mayor detenimiento. Esto le hice en forma rápida como para que ustedes vean lo que vamos o lo que queremos hacer. Entonces ahora le voy a compartir el simulador. Saco entonces esto. Y ahora le voy a mostrar el simulador. Bien, este es el simulador que van a utilizar. Como le dije entonces, el primer paso consiste en aquí en la solapa de carga. Acá dice carga, ¿no? Es decir, leyeron todo. Esa es la solapa de carga. Y después, ¿qué me dice? Se abre el simulador para el proceso de carga. Y acá donde dice, está este cilindro color rosado, es el que representa a un condensador o capacitor. No sé cuánto vale, pero me tiene que decir X microfarad. O sea, mi incógnita es X, y la unidad es microfarad. Acá dice C igual a 4, o sea, me está indicando que hay 5 condensadores. Yo tengo que elegir uno. Elijo el 4. O sea, cualquiera puede elegir cualquier número, ¿no? O sea, acá no me está diciendo, o no se confundan, de que C igual a 4, no. Es el capacitor número 4 que ustedes eligieron. Esta es la primera elección. Después tengo que elegir el valor de resistencia. Y acá me dice, si yo hago acá dice 10.000, hay varios diferentes valores de resistencia, de 10.000 hasta 68.000. ¿Está? También hay, cuando le multiplico por un K, me está indicando que yo tengo resistencia de 1.000, 1.200 hasta 6.800. ¿Sí? Yo elijo la resistencia que me convenga y hago un clic y me sale el valor. Bueno, supongamos yo elegí el capacitor número 4 y es el valor de resistencia. Y automáticamente me registra en esta tabla los valores de tiempo cada 5 segundos para más o menos hasta 150 segundos. ¿Está? Y también ya me da los valores de diferencia potencial. O sea, la diferencia potencial la cual se está cargando el condensador. Vieron que se va cargando de forma lenta, hasta que más o menos ya sube. Ya es casi más, no es tanto la variante que existe, hasta llegar los últimos 5 valores que están acá, iguales. Independientemente de lo que está acá también, no importa. Lo importante es que estos 5 últimos sean iguales o casi iguales. Por ende, le da prácticamente casi igual. ¿Está? No se hagan problemas por eso. Supongamos que
en vez de 6802, elegí otro de resistencia. Supongamos que elegí otro más grande. Pongo acá un valor mayor de 6800, entonces tengo que venir acá donde dice 10K. Entonces ahí me va a dar 10.000. Y ustedes van a observar que me ha cambiado todos los valores. Y acá me dice que los últimos 5 valores son casi iguales. 1396, 1397, 1398, 1398, 1398. Casi similar al valor de la tensión de la fuente. O sea, cuando yo cargo el condensador, siempre tiende al valor de la fuente. O sea, la diferencia potencial que se va cargando se va acercando a, en este caso, 14 voltios, que fue el valor de tensión que yo elegí. Hasta ahí estamos. Entonces, el proceso de carga finaliza cuando llego a esta instancia. Supongamos, bueno, que me quedé con esto y terminé mi proceso, o sea, elegí que mi resistencia vale 10.000 ohms y un condensador de microfarad, el número 4. Ya más o menos. Esto es lo que tienen que buscar ustedes, lo principal, que esta última parte sean casi iguales. Hasta ahí estamos. Profe, en el momento que termina de cargar, ¿se deja de circular corriente? Exactamente, sí. La corriente se hace 0. Eso también está aplicado en la guía, cualquier cosa, si no, también lo indica en el libro, uno de los libros que tenemos ahí de la cátedra. O sea, el proceso de carga termina cuando la corriente se hace 0. La corriente de carga ya se hace 0 en el condensador, no circula más. Bueno, ya está entonces el proceso de carga. Me voy acá en la solapa de descarga, hago clic y está el circuito de descarga, donde el cual ustedes se van a fijar, se han dado cuenta que ya está desconectado los cables de la fuente al circuito. No se toca nada acá. Acá ya está elegido los 10.000 ohms que usted había elegido para el proceso de carga. También está el valor de capacidad. No se toca nada. Automáticamente ya le dio la tabla. O sea que no tiene más que usted, lo único que tiene que hacer acá es copiar o hacer una impresión de pantalla. Ya están los valores que se obtuvo por el proceso de carga. No hay que hacer nada raro, no tocar nada, no modificar nada. Ya prácticamente lo único que ustedes hacen acá es entrar en la solapa de descarga, observar los valores de la tabla y hacer el gráfico. El gráfico de descarga de tensión en función del tiempo. Nada más. En una planilla Excel. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí, ¿qué van a hacer después? Van a buscar el tau que yo le indiqué en forma experimental. Acuérdense que yo para calcular la capacidad tengo que saber tau y R. R ya conozco, pero tau no sé. Hasta ahí estamos. Entonces, esta es la forma entonces de utilizar este simulador de condensador o proceso de carga de una capacidad. Tau en forma gráfica. Salgo entonces acá. Me voy otra vez a la planilla que hoy le indiqué. Bueno, como verán, ya hicieron toda la carga, descargaron con este simulador y ahora falta hacer gráfico. Y el gráfico que van a hacer ustedes para el proceso de carga es este que está acá. Pero como le dije hoy, en vez de carga van a hacer diferencia potencial acá en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Recordando que tau es una constante de tiempo, o sea que tiene unidad de tiempo. ¿Qué es el tau? Me indica la velocidad con la cual se carga un condensador. Este tau va a ser más chico cuando se carga muy rápido y va a ser más grande cuando el proceso de carga es más lento. ¿Cómo tengo forma gráfica? Y hago esto. Hago 0,63 por la tensión final de carga. Si ustedes se acuerdan,
que en la tabla los últimos 5 valores, o los últimos 3 valores que eran iguales, me daba 13,98. Esta no era 14 como decía la fuente, pero eran valores similares o cercanos al valor de la fuente. Ustedes se dan cuenta con la curva, cómo está esta curva. No llega a tocar esta línea de trazo. Tiende al valor de la fuente. Esta línea de trazo me está indicando el valor de la fuente. Supóngase que este vale 14 y estos puntos, esta meseta que está figura acá, es la parte que se mantuvo constante la diferencia potencial de carga, que le dio 13,98. Entonces lo que van a hacer ustedes es hacer 0,63 por 13,98 y me va a dar un valor de diferencia potencial acá. Sería 63% de la tensión final de carga. Van a tener un punto acá, traza una línea hasta que corte la curva, bajan hasta el eje X y obtienen el valor de tau en forma experimental. Entonces, ya tienen tau. Lo mismo se repite con la gráfica de descarga. Vamos a la gráfica de descarga, pero ahí qué va a pasar. Ustedes van a elegir acá no le está indicando nada en el gráfico, pero tienen que buscar un punto en el eje vertical, pero en vez de 0,63 van a colocar 37%, que figura acá. O sea, 0,37 es la tensión inicial de descarga por el valor inicial de potencial, que en este caso fue 13,98. O sea, entonces van a hacer lo siguiente, van a hacer 0,37 por 13,98, van a buscar un punto acá, van a cortar la curva y bajan. Y ahí van a tener valor de tau, o sea, la constante de tiempo, para el proceso de descarga. Y ustedes después van a decir, se van a preguntar, ¿cuánto me tienen que dar? Esta constante de tiempo es igual. Me estoy por quedar sin tiempo, así que voy a darle otro enlace. Creo que es sí o sí te tengo que mandar otro enlace para volver a ingresar a la clase, ¿no? Ni bien se corta, yo le envío otro enlace. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta constante de tiempo que me dio en forma gráfica tiene que ser igual. Si en el proceso de carga me dio 40 segundos, acá también tiene que dar 40 segundos. Por supuesto, nunca le va a dar exactamente igual. A lo mejor le da 41, 39 segundos. ¿Está? Pero eso ya se toma como bien el valor. ¿Está? Así le da 40 segundos en el proceso de carga, en el proceso de carga le da 20, 15, ya está mal, está re mal. ¿Está de acuerdo? Siempre hay una pequeña diferencia. Bueno, una vez que usted obtenga ya esos valores de tau para el proceso de carga o descarga, hacen esta operación y ya calculan la capacidad desconocida. Usted, bueno, le da un valor determinado. ¿Está? Después, bueno, eso más o menos estaría explicado esta parte. ¿Está? Bueno, esto es la guía número 3. Repito, ustedes seguro que ahora no lo van a entender muy bien. En la próxima clase, que vamos a hacer la parte de consulta, lo vamos a volver a repetir. ¿Está? Si quedaron con alguna duda. Bueno, vamos a la otra guía. O sea, cuando ustedes empiecen a hacer el trabajo, se van a dar cuenta cómo es la situación. Vamos a la guía número 4. Es la ley de Ohm. Repito, la única forma en que salten las dudas va a ser cuando ustedes empiezan a leer y quieren hacer la experiencia. Bueno, esta es entonces la ley de Ohm, que está dividida en dos partes. La guía 4, ley de Ohm y asociación de resistencia. Van a armar un circuito similar a este, que ya está armado de esta manera. Este es el simulador. Tiene una fuente variable, que significa variable que pueden variar los valores de tensión. Tienen 6 resistencias que ustedes van a cambiar, distintos valores. Ustedes lo van a averiguar por código de color seguro. Los cables de conexión, un amperímetro,
que en este caso es analógico, y un voltímetro. O sea, cuando es analógico porque se lee en forma mediante una aguja. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la idea de esta experiencia? Es de determinar la resistencia, una de estas resistencias, o comprobar o verificar si realmente, si esta resistencia que por código de color ustedes tienen que vale 25 ohmios, bueno, vamos a verificar por la ley de Ohm, conectando estos instrumentos, a veces sí me da también 25 ohms. ¿Está? Hasta ahí más o menos me siguen. Entonces, vamos a usar, y para cada resistencia van a armar una tabla como figura acá en la guía. Y acá está una serie de puntos que ustedes tienen que tratar. Van a calcular resistencia, y van a representar los valores obtenidos de tensión y corriente en una tabla, una gráfica, recordando otra vez que tienen que colocar siempre el nombre de la gráfica y nombrar los ejes. El eje vertical es voltaje, y en el eje de las X, intensidad. Y van a obtener una recta, seguro. ¿Cómo se llama esa recta? En este caso, o qué representa el valor de dicha pendiente. O sea, van a ver que es una recta que tiene una cierta pendiente, y bueno, ¿qué representa esa pendiente? Ese sería entonces lo que tienen que contestar en el informe. Y por último dice repetir la experiencia con otro valor de resistencia. O sea, entonces son 6 resistencias. ¿Está? Bueno, le muestro entonces cómo se usa el simulador. El simulador de la ley Ohm tiene este enlace que ya está en el campo. Lo pueden bajar de ahí también. Está el enlace, mejor dicho, para bajar el simulador o buscar el simulador en la página de internet. Entonces, este es el simulador propiamente dicho. ¿Cómo se usa? Dice que hay que hacer clic en una de las resistencias y automáticamente viene acá. ¿Sí? Y ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Van a prender la fuente y le van a dar valores de tensión. Profe, nosotros estamos viendo todavía su página del archivo de Word. Ah, bueno, ya sé lo que pasa. A ver. Ahí sale, ¿se cambió? No, estamos todavía volvimos a la de Word. A ver. Ay, aguántame un cachito que en el Word estábamos, sí. Avíseme si cambió porque acá no lo estoy viendo también. Bueno, vuelvo a preguntarle. Profe, ese enlace seguramente se lo abre en un navegador, en la pestaña de algún navegador le va a aparecer, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Ahí una vez que lo abre entonces, usted tendría que compartir de nuevo la pantalla, pero seleccionar ya el navegador. Sí. Bueno, ¿nos siguen viendo por la duda? A ver. ¿Qué ven ahora?
Ese es el Word, ¿no? Otra vez Word. Sí. Lo que pasa es que tiene que abrir primero y una vez que lo abre, ahí recién comparte la pantalla. Sí, sí. Sí. Ahora se me perdió. Ay, ay, ay. Bueno. Aguántame un cachito, entonces. Bueno, ¿ven el enlace ya? ¿Se ve el enlace? Ahí estamos viendo los tres enlaces, sí, profe. Sí. Está el enlace de ley on y de asociación de resistencia. El último no, ley de Kirchhoff todavía no. Estos son los dos enlaces que ustedes van a buscar después en el campo que figura acá. Hago clic acá y se ve el simulador. No sé si ahora lo ven. No, quedamos en el Word, profe. Igual ahora se corta, profe. Si usted quiere lo abre, lo prepara tranquilo y ahí cuando volvemos a entrar ya nos comparte la pantalla. Sí, ahí lo corto entonces. Y le doy el nuevo enlace. Bueno. 5 minutos, estamos de vuelta. Profe, en la vida cotidiana, ¿cuál es la utilidad de la resistencia? Se utilizan muchos aparatos, en unos circuitos eléctricos, por ejemplo, las lámparas incandescentes, que ya no existe más nada, ya hoy día no existe, estaban en base a resistencia. Los famosos calefactores, que también ya han pasado de moda, eran las famosas velas, también eran de resistencias, que irradiaban calor. Estaba hecho Se lo usa en los termotanques también. Sí, en los calefactores también eléctricos también se usa la resistencia. Básicamente en cualquier aplicación en donde vos quieras limitar el paso de la corriente. Eso hace que aumente el calor, ¿no? Por eso calienta el agua en ese caso. Termotanque, calefactores eléctricos para la ducha, etcétera. Bueno, si están todos, podemos seguir. Bueno, no sé si ahora ven el famoso simulador que me costó mostrarle. Ahí se ve, Julio. Muy bien. Profe, se ve. Bueno, este es el famoso simulador entonces que ustedes van a utilizar para hacer la experiencia. Como dije, hacen clic acá. En esta plaqueta, hacen clic acá y automáticamente ya le lleva a este lugar. Hacen clic acá, ya está acá. No hace falta desarmar ni armar nada. Solamente un clic acá ya le está cambiando la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Encendemos la fuente de alimentación. Profe, disculpe, hay una compañera que está pidiendo para entrar, quedó fuera. Sí, le estaba queriendo hacer entrar. No sé si ya.
Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si la puedo ingresar. Ahí ya la admití. Bueno, voy a repetir así ya. Encendí la fuente de alimentación y me da 0 voltios. ¿Qué le dije? Esto es variable, varía, ¿no? Entonces, hago clic acá en esta parte que me dice que está aumentando la tensión. Dice que varía entre 0 y 6 voltios. Pero yo puedo hasta 5 nomás. La idea es variar 6 veces este valor de la fuente. Supongamos que empezamos con 1 voltio. Acá el voltímetro me dice que vale 1 voltio. ¿Y cuánto me dice que mide acá la intensidad de corriente? ¿No lo ven? Quiere decir que es muy pequeña la corriente que circula por este circuito. Esto, si ustedes quieren comprobar después, vea un esquema de un circuito común que tenga una fuente y una resistencia. Y cómo está conectado el voltímetro y el amperímetro. Parece que el amperímetro siempre está conectado en serie y el voltímetro en paralelo. ¿Sí? Entonces, como yo acá veo que la aguja me indica casi 0 de intensidad de corriente, quiere decir que es muy pequeña. Entonces, cambio el rango de escala. Vieron que acá hay unos botones. El que acá no tiene nada escrito arriba, me indica que es lectura directa. O sea, si la aguja está acá en 1, me dice que vale 1 amper. Pero acá me está diciendo que no vale 1 amper, muy chiquitito. Entonces, cambio la escala y me voy al siguiente. ¿Vieron que cambió? ¿Cómo yo hago eso? Acá la aguja está en esta rayita. ¿Cuánto vale cada rayita? ¿Cómo estaría dividido entre 0 y 1? Acá está el 0, acá está el 1. Entonces, ¿cuánto valdría cada rayita? Entonces vale, si hay 5 rayitas, quiere decir que vale 0,2 cada rayita. ¿Está? Entonces, la aguja, ¿dónde está actualmente? Está acá en 0,4. Pero le tengo que multiplicar por este factor multiplicativo. Acá hice por 10 a la menos 1. Ustedes no lo ven bien, pero yo hice una investigación. Esto vale 10 a la menos 1. Perdón. El siguiente vale 10 a la menos 2. El siguiente 10 a la menos 3. Y el siguiente 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cuando estoy acá en esta tecla, que es un multiplicador, que es por 10 a la menos 1, equivale a 0,1. Entonces, ¿qué hago? Leo el valor acá, que me indica la aguja acá en esta rayita, y dice que vale 0,4, le multiplico a ese 0,4 por 0,1, ¿y cuánto me va a dar? Me va a dar 0,04. ¿Qué unidad? Amper. ¿Está? Entonces acá está un poquito más complicado el uso del amperímetro. Entonces, van anotando en las tablas que yo les mostré hoy. Entonces, para 1 voltio equivale a 0,04 amper. Me pide que varíe 6 veces la fuente. Entonces, varío. Acá ya tengo 1,5 voltios, que me voy acá en el voltio, me indica 1,5. ¿Cuánto me dio acá la corriente? Dice que vale 0,6, pero estoy acá y tengo que multiplicar por 0,1. Esa es la conversión que hay que hacer. Y así sucesivamente voy cargando a mi tabla 6 valores de tensión y de corriente. Y después, ¿qué hago con eso? Obtengo la resistencia. ¿Sí? Voy aumentando, vieron que va variando la tensión y la corriente. ¿Vieron? Acá tengo 4 voltios. ¿Y cuánto me da de corriente?
esto ya pasó al 1. Entonces vale 1,2, 1,4, 1,6. Pero voy a traer la escala de 1, o sea, la medición directa, y me da que vale por acá. Me sigue dando valores muy pequeños de corriente. Entonces, para ver mejor, voy acá, cambio el multiplicador, y me dice que vale tanto amperes. Lo que leo acá, le multiplico por 0,1. O sea que la medición no es directa acá con el amperímetro. O sea que esa es la parte que a ustedes se les va a complicar un poco. ¿Esta? Pues no importa, traten de jugar ustedes en estos días y cuando tengan dudas nos preguntan directamente a los profesores de tanto a Amadeo como de Gregorio, o a mí directamente. Así que la idea es que una vez que ustedes entren en el simulador, jueguen un poquito y obtengan estos valores de tensión y de corriente. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cuántas veces van a hacer esto? Van a repetir la operación para estas 6 resistencias. O sea, eligen otra resistencia, hagan clic y yo le cambio acá. ¿Está? Antes de hacer este procedimiento de cambiar, tengo que apagar la fuente y ahí hago el cambio. Y así sucesivamente. Voy cambiando, ya me aparece directamente acá y acá. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que está bien hecho el ejercicio, o el informe o la práctica? Que los valores de resistencia que ustedes obtuvieron por código de color tienen que ser igual o casi igual al valor obtenido con la verificación de la ley Ohm. O sea, con los valores de tensión y corriente, cuando ustedes hagan el cociente de tensión sobre la corriente, tienen que dar un valor de Ohm. Supóngase, como le dije hoy, acá le dio 25 Ohm. Bueno, con la ley Volta le tiene que dar 25 Ohm. Entonces ahí ustedes están tranquilos de que la experiencia se hizo bien. Estaría bien entonces el trabajo que ustedes hicieron. ¿Estamos hasta ahí? Una aclaración. Sí, le escucho. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Sí, una profe. aclaración. Sí, Hablamos primero. sí, con respecto, solamente le quería como hacer un comentario que observen bien cómo están conectados los instrumentos, tanto el amperímetro como el voltímetro. ¿Ah? Observen bien ese detalle, digamos, del tipo de conexión que tiene. Uno serie y el otro en paralelo. ¿Ah? Mi duda era que sugieren que la fuente no esté conectada cuando se mide resistencia. Sí. Sí, está bien. Está bien. Y en este caso la tenemos que tener encendida. Para obtener ya el valor de tensión y de corriente. Bueno, están viendo resistencia. Ah, verdad. Disculpe, profe. Sí. Vos lo único que me diste es por el código de color, o sea que no utilizaste ningún instrumento. Como dije al principio, por el código de color te dio un valor de 25 ohm, supongamos. Bueno, ahora tenemos que comprobar si realmente vale 25 ohm esa resistencia con este circuito. Midiendo valores de tensión y de corriente. A veces es cierto que se cumple la ley de Ohm. Esa es la idea de ese trabajo. ¿Está? Como dije recién, van a entender mejor cuando empiecen a tocar esto. Ahí van a saltar las dudas. O sea, la idea es que jueguen. ¿Estamos por ahora? Bueno, vamos a la última parte del trabajo que consiste en es la asociación de resistencia. También es la guía 4, pero consiste ya en asociar varias resistencias. En este caso, va a estar conectado en serie y en paralelo. Y bueno, ahí van a aplicar los conocimientos ustedes adquiridos
en esta idea práctica, en esta idea que tuvieron parcial. Ahora, de vuelta otra vez. A ver, lo estoy buscando, me aguanta un cachito. Ahí está. ¿Ven ahora el circuito? Sí, me dice. Bueno, esta entonces es la otra parte, o sea, la parte B de esta guía 4, donde tenemos este circuito ya realizado, donde contamos 4 pilas de 1,5 voltios, que sumando me va a dar 6 voltios. Entonces, esta sería la fuente. Tenemos conectadas unas lámparas que hacen de resistencia. Acá viene la pregunta que me hizo un compañero, que las lámparas son las famosas lámparas incandescentes que ya hoy día no se utilizan más, debido a que consumen mucha energía eléctrica, ¿no? Y la idea es abaratar el costo de consumo de energía en los domicilios. Por eso que han perdido casi vigencia estas lámparas. Acá en esta rama tengo una lámpara, acá en esta otra rama tengo 2 lámparas que están conectadas en serie. Y acá en la última rama tengo 2 lámparas, pero están conectadas en paralelo. Y acá en esta parte está conectado el amperímetro, que está, como ustedes ven, están conectados en serie. Bueno, estos son los elementos del circuito: 4 pilas, 5 lámparas iguales, 3 interruptores, cable de conexión y amperímetro. Y acá figuran los distintos procedimientos. Les repito, cuando ustedes hagan todos estos procedimientos, numérenlo y realmente escriban la pregunta. Colocar los interruptores en la posición que se indican: A en on, B en off y C en off. Todos estos detalles. Después pongan abajo 1, 1 y dibujan el circuito correspondiente. Y en el ítem 1, 2 dice: determine la resistencia de la lámpara. O sea, van a calcular la resistencia incógnita en este caso. Está. Bueno, y así con los otros procedimientos. Son 7 procedimientos. En algunos casos, los 3 primeros pasos, procedimientos, es solamente trabajamos acá. Después desconectamos este y vamos a trabajar con este. Desconectamos estos 2 y conectamos este y tenemos un circuito. O sea, vamos a tener 3 circuitos simples. Está justamente con estos son los interruptores. Y tienen que seguir al pie de la letra lo que indica acá en la guía. Acá vamos a ver uno, aunque sea como para mostrarles, y después ustedes van a ir jugando en su casa. Vamos nuevamente a entrar vamos a buscar el simulador, vamos para ello, vamos a buscar el enlace. ¿Dónde está el enlace de ese? Ahí lo estoy abriendo. Me tenga un poquito de paciencia.
Ahí ya. Bueno. ¿Me dicen si se ve el circuito? ¿O el simulador? Sí, profe. Bien, muchísimas gracias entonces. Bueno, este entonces era el simulador que le mostré anteriormente. Entonces le voy a mostrar lo que tienen que, cómo lo van a usar. Acá están los tres interruptores. En el primer ítem le pide que cierren el A, o sea, pongan en la parte ON. Los otros dos quedan en OFF. Entonces, como que el circuito solamente es esto. ¿Y qué tienen que hacer? Leer lo que le dice acá el amperímetro. Acá sí es lectura directa. No hay problema de conversión. En el anterior simulador sí van a tener un pequeño problemita cuando hagan la transformación, el de leer una lectura indirecta y tienen que multiplicar por su multiplicador. Acá dice que vale, acá tengo 1,6 amperes. Acuérdense que cada rayita vale 0,2 amperes. Eso no se olviden. Repito, cualquier duda nos pregunta al profesor Amadeo o al profesor de Gregorio. Justamente ahora yo con los coordinadores voy a armar una especie de grupo para cualquier consulta. Los coordinadores le pregunten tanto a mí como al profesor Amadeo o como al profesor de Gregorio. Entonces no cae solamente de mí nomás contestar las preguntas. Entonces estamos los tres profesores ahí al tanto y no habría tanto inconveniente. Esta, pues justamente de la elección de los coordinadores. Ellos tienen que presentar las preguntas y recibir las contestaciones. De tal manera poder transmitir a los compañeros del grupo. ¿Está? Entonces ya armé un circuito acá, simple, me dio un valor de 1,6 amperes. Listo, ya está. Ya tengo una corriente que circula por el circuito, aplico la ley de Ohm y obtengo la resistencia incógnita. ¿Está? Ahora, cierro esto y abro este y cierro este, el B, y queda abierto todavía el A y el C. O sea, tengo otro circuito. Vieron que acá me dio un valor de corriente. Corresponde a estas dos resistencias que están en serie. Entonces yo tengo la corriente que circula por el circuito, aplico la ley de Ohm y obtengo la resistencia incógnita por ley de Ohm. Ustedes acá saben que está asociado en serie. Van a hallar una resistencia equivalente y le pide que haya justamente la resistencia equivalente. Se suman las dos resistencias y ya está. Bueno, ¿ahora qué hago? Abro el B y cierro el C. Ya me está dando un valor de corriente. Acá me da 3,2 amperes. ¿Está? Ellas aplican ustedes los conocimientos adquiridos en esta idea de práctica de problemas que hicieron en la clase de problemas, de cómo se halla la resistencia incógnita. Y cómo se halla la resistencia... Julio, ¿Sí? respecto a la conexión en serie, no sé si en el simulador se alcanza a ver, pero en el circuito armado en la realidad, digamos, en el caso de la bombilla que está más cerca del interruptor, al estar conectada en serie va a hacer la que brille más, digamos. En cambio, en la segunda se va a notar más apagada, por así decirlo, la luz. Eso se debe a que en la primera bombilla va a producirse una caída de diferencia de potencial. Más o menos para que tengan en cuenta eso. Perfecto. Bueno, si alguien quiere agregar más cosas, conocemos que estamos terminando ya. Repito, yo sé que muchos no lo ven todavía esto, así que la idea es que ustedes empiecen a jugar con este simulador para que entiendan y vayan sacando sus dudas, ¿no? ¿Y en las otras bombillas no hay caída de tensión? Sí. Por eso justamente les pide que haya las corrientes sobre cada bombilla.
multiplicado por la resistencia. Claro, y pero tenés las que están en paralelo tienen la misma. Exactamente, ahí sí, sí. O sea, acá te tienen que plasmar lo que ya vieron en teoría, ¿no? A ver si se cumple que cuando están paralelos, cómo son las tensiones y las corrientes. Cuando están en serie, cómo son las corrientes y las tensiones. ¿Mm? En serie, las corrientes son iguales en cada una de las bombillas y que hay tensión diferente, depende, ¿no? Y en paralelo, la caída de tensión son iguales, pero las corrientes son distintas. Pero Otro si son caso, iguales, por ¿sí? ejemplo, es cuando ustedes tienen una zapatilla prolongador, ¿no es cierto? Si ustedes agarran y la desarman, van a notar que todos los bornes van a estar conectados en paralelo. Esto justamente es para que todas las diferencias de potencial de cada enchufe sean exactamente las mismas en cada uno. Seguí nomás, Julio. Disculpa. Bien, con esto, bueno, sí, quería, bueno, dar una breve introducción a lo que van a hacer en estos días. El martes que viene nos preguntan las dudas que tengan. Le aconsejo que ya vayan revisando ya el informe, porque después por ahí sobre la hora surgen muchas dudas, ¿no? Justamente la idea es que ya empiecen a hacerlo desde viene semana que viene, cosa que el martes que viene ya nos hagan las preguntas correspondientes y ya sacan todas sus dudas y ya pueden hacer el informe y presentar en el campo, ¿eh? Así se evitan estos accesos de la hora, ¿no? Acuérdense que hoy es el último día, hasta las 11:59 tienen tiempo de presentar informes, ¿eh? Traten de presentarlo hoy, así no tienen inconvenientes, que hace otra fecha, que recuperatorio, que todos unos dramas, unos inconvenientes que queremos que evitar, ¿no? Así que traten de presentar hoy todo el informe y les pido nuevamente a aquellos grupos que no han presentado su coordinador, me digan, por favor, ya prácticamente la mayoría están. Así que si alguien falta, me envía el nombre del coordinador al privado. ¿Está? Así que bueno, Profe, ¿le le puedo hacer dejamos una con esta consulta inquietud con por respecto a ahora. Sí, sí, Disculpe. cómo no. Nosotros Sí, somos el grupo sí. 9 y presentamos el laboratorio del de potencial y nos marcó en el comentario algunas cositas para corregir el profe, pero ya nos puso la nota, o sea, nos figura 50 sobre 100, no sabemos cómo interpretar esta situación, si ya estamos directamente desaprobados o si tenemos que volver a esa enviarla. nota, no, esa nota es representativa nada más por el hecho de que hay que colocar un valor. Lo que tienen que hacer, Bueno. lo que tienen que hacer ustedes es, digamos, corregir, por ejemplo, yo creo que el grupo 9 me decís, yo fui el que te A corregí. nosotros A ver, hay algunas, por ejemplo, en el punto 7, primero y principal que no pusieron los procedimientos. Coloque eso, lo que les vuelvo a reiterar lo que le dijo el profesor hoy. Sean ordenados cuando realicen los procedimientos. Por ejemplo, para cada paso vayan ordenando en general, no para solamente para un informe de laboratorio, para un informe que ustedes pueden realizar acá al futuro. Entonces, por tal motivo, yo le pido que enumeren los procedimientos como dice la guía. El procedimiento 1 dice, bueno, el procedimiento 1 da al tema de ¿cómo es? El link. El procedimiento 2, bueno, que ponga unas cargas y visualice. Bueno, en ese caso no dice nada con respecto a que tengan que hacer una conclusión. Pero en el procedimiento 3 le pide como por ejemplo ponga, digamos, una carga positiva. Yo en este momento no estoy viendo el simulador, pero no me estoy acordando bien. Ponga una carga positiva y observe el campo eléctrico y dice, y describa cómo es el campo eléctrico respecto a la carga, qué sucede con su intensidad. ¿Está?
Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, el campo eléctrico a medida que nos acercamos a la carga, si es positiva, ¿cómo es la dirección del campo eléctrico? ¿Es saliente, entrante, respecto a la carga que ustedes colocaron? Y el valor, le pide específicamente cómo es la intensidad. Y entonces la intensidad, a medida que nos alejamos de la carga, se va disminuyendo o va o aumentando, como sea. ¿Tá? Como ustedes observen en el simulador. Bueno, todos esos detalles, pónganlo tal cual como dice el procedimiento. ¿Está? Tal cual como dice. No, la parte del procedimiento no le pide otras cosas. Ese es otro punto. Después también, la conclusión, por ejemplo, del procedimiento 8 que le faltó, no pusieron nada. ¿Qué pasa con las líneas de campo, las líneas equipotenciales? ¿Cómo son las líneas equipotenciales? Básicamente en el centro de los dos electrodos, es decir, los dos electrodos, por decirle todas las cargas positivas y todas las cargas negativas. ¿Tá? Es decir, en ese aspecto, en el punto 8 del procedimiento no colocaron nada, básicamente, ningún tipo de conclusión. ¿Ah? Sí, es verdad, profe. Sí, no, por eso le digo, ustedes pongan todo lo que observen, es decir, por ejemplo, también ahí yo creo que le puse los ejemplos. Por ejemplo, en la línea equipotencial. En la línea equipotencial, ¿cómo son los valores en toda la superficie? ¿Cómo es el campo eléctrico respecto en todos los puntos de la línea equipotencial, sobre la línea equipotencial? ¿Cómo son? ¿Cómo es la línea de campo eléctrico ahí? ¿Tá? Todos esos detalles que ustedes aprendieron, mejor dicho, y se observan. Simplemente ustedes tienen que observar ahí en el simulador. Y entonces, y ahí eso es lo que tienen que plasmar en la conclusión, nada más. Perfecto, profe, entendido. Y le hago la última consultita. Ahora cuando corrijamos y agreguemos lo que falta, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para volver a subirlo? Sí, yo ahora voy a dar el plazo, y bueno, una semana, o sea, hasta el viernes. ¿Está? Ah, buenísimo, buenísimo, sí, sí. Profe, disculpe. Sí. Soy Guarnier del grupo número 1. No. Ah. ¿Se acuerda que hoy le consultamos? Bueno, más o menos del mismo tema. Vio que nos puso la corrección del trabajo práctico número 2 del laboratorio. Sí. Y nos puso, sí, creo que más o menos lo mismo. Que, a ver, espere, ya me fijo. Enumerar los procedimientos, y creo que también estaban salteados algunos procedimientos. Creo que el tuyo también pasaba lo mismo. ¿Está? Claro, eso, que, o sea, lo que me refiero es, para saber si entendí bien, usted quiere que nombremos cada uno de los pasitos que está ahí, ¿no? Claro, como dice el procedimiento. Claro. Por ejemplo, el procedimiento 2, que dice en la guía, creo que dice, digamos, con distintas cargas, ustedes lo que tienen que hacer es visualizar lo que es el campo eléctrico, con la dirección del campo eléctrico, nada más. Bueno, con respecto al punto, el procedimiento 2 no dice nada que se observa ni qué conclusiones sacar, digamos. Pero en el punto 3, por ejemplo, dice, con las cargas positivas, observe el campo eléctrico. Es decir, y ahí también dice cómo es el campo eléctrico respecto a la carga positiva, ustedes que cargaron, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la intensidad agregando más carga positiva? Creo que era el punto 3, no me acuerdo, yo no, en este momento... Sí, ese es el 3, sí. Exacto, es decir, no me acuerdo bien, por eso te digo, creo que era eso, digamos, agregar una carga, y a medida que van observando ustedes con respecto al campo eléctrico, a medida que van agregando carga. ¿Ah? Y bueno, en función del aumento de carga, se va aumentando la intensidad, y la dirección del campo es, digamos, es radial. Va aumentando a medida que va agregando el número de carga, y así, eso, digamos. ¿Ah? Eso es lo que dice el punto 3, básicamente. Lo único que tiene que decir es qué sucede con la intensidad a mayor carga, dice. Y mostrar la dirección del campo eléctrico. Lo único que tiene que hacer es poner el clic, hacerle clic en el campo eléctrico y listo, nada más. Y describir esa conclusión. ¿Tá? A medida que nosotros agregamos carga, el valor del campo
magnético va aumentando. Eléctrico. Eso, simplemente eso. Por eso le digo, no agreguen más, digamos, solamente lo que ustedes observan en el simulador, que es lo que coincide con la teoría. Hay otro punto también, por ejemplo, creo que en el punto en el cual esa que tenían que hacer la circunferencia de diámetro 1 metro, colocar, por ejemplo, cómo es el valor, no, nadie colocó, cómo es el valor en el centro de la circunferencia de las cargas. ¿Ah? Es decir, ustedes con el versor, con el punto, ¿cómo es? Sí, con el versor llevan y separan bien en el centro, más o menos, de la circunferencia. No le va a dar 0 porque, por supuesto, la circunferencia no es bien centrada, digamos. Entonces, ustedes separan básicamente y buscan y van a ver que el vector campo eléctrico ahí en ese punto tiende a 0, que es lo que coincide con la teoría, que ¿cómo es? En un conductor, digamos, una carga cilíndrica, sobre las cargas se distribuyen sobre la superficie, ¿no es cierto? Entonces, y el campo eléctrico en el interior del mismo tiende a anularse y 0 en el centro. ¿Tá? Pónganla, por eso le digo, eso visualícenlo y van a ver es en el simulador. Sí, profe. Bueno, se está cortando el tiempo del Zoom, así que bueno, cualquier consulta nos llaman al privado, no hay problema. Exacto. Cualquier consulta, chicos, no tengan drama, no tengan, es decir, yo por ahí, discúlpenme, por ahí yo no tengo los tiempos, digamos, y en algún momento dado yo me hago el tiempo y lo explico, ¿no? No hay problema. Gracias, profe. Gracias, profe. Consulta, los coordinadores le esperamos para las consultas. ¿Listo, chicos? Buenas tardes. Gracias, profesor. Ahí, profesor Mario ya le está esperando en el aula. Hasta luego. Hasta luego.